una vez más, el presidente Gustavo Petro nos tiene hablando de derecho constitucional y repasando todos esos mecanismos de participación que tenemos. Entendamos esto, analicemos esto a la luz de una persona que viene de la academia, abogado, constitucionalista, docente universitario, para que entendamos mejor pues de qué se trata esto que está proponiendo el presidente Gustavo Petro. ¿Se puede, no se puede? ¿Dan los tiempos, no dan los tiempos? ¿Es, al fin y al cabo, el mecanismo ideal? Bueno, eso todo lo vamos a analizar con el profesor David Mendieta, amigo de nuestra casa, quien siempre muy amablemente acepta nuestra invitación y a quien le agradecemos que siempre lo haga. Profe David, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Dice la canción que uno vuelve a los lugares donde fue feliz. Qué maravilla, qué bueno que nos tenga en ese lugar tan bonito. Gracias a usted por aceptar esas invitaciones siempre, de todo corazón, profe. Y nos tienen hablando otra vez de los mecanismos de participación, esta vez de los que tiene o los que puede hacer recursos, los recursos que tiene el gobierno nacional. Consulta popular, profe. Yo le voy a hacer, antes de que usted nos explique todo, una lectura yo creo que un poquito personal. ¿No es una forma de usurpación de las funciones del Congreso cuando el presidente dice, como no me aprueba el legislativo, entonces lo llevo a la calle y que lo apruebe el pueblo? Ayúdeme a entender. Bueno, yo creo que estamos hablando de mecanismos de participación ciudadana y no hay que tenerle miedo a estos mecanismos. Lo complicado acá es si ese es el mecanismo idóneo. Sí, señor. Entonces, será parte de la conversación que tendremos el día de hoy para determinar si la consulta popular efectivamente es el mecanismo para aprobar dos proyectos de ley que no alcanzaron a, o parece, todo indica, no alcanzarán a ser aprobados en la Comisión Séptima del Senado. Que ese es un punto absolutamente importante, José, y ya usted la pregunta, es solo una observación. Es que esta es virtualmente hundida, es que no se ha debatido, es que esa propuesta de archivo no ha sido ni siquiera debatida, tiene la mayoría de firmas, pero le falta ser debatida y en ese orden de ideas todo puede pasar, profe. Efectivamente, es una situación que aún no está terminada, no se ha dicho la última palabra, pero de alguna manera los votos y la intención del voto están cantados. Entonces sería difícil que la reforma laboral sobreviva, especialmente frente a la decisión de estos 8 senadores de solicitar su archivo y teniendo en cuenta que la reforma a la salud pasa a la Comisión Séptima, la misma comisión, pues seguramente tendrá el mismo camino, aunque no está la última palabra, muchas cosas pueden pasar, la política muchas veces es dinámica. Es dinámica. José. Profe, hay dos partes en la intervención, o mejor, una parte en la intervención del presidente Gustavo Petro ayer que yo como que no termino de encuadrar. Él habla de consulta popular, pero a la par de movilización callejera. ¿Las consultas populares van de la mano de las movilizaciones callejeras? No, son dos derechos diferentes. El primero, la consulta popular, hace parte de los mecanismos de participación ciudadana, se encuentran enunciados en el artículo 103 de la Constitución, pero él especialmente invoca la figura contenida en el artículo 104. Y la movilización social se encuentra en el artículo 37 de nuestra Constitución. Son dos cosas independientes y lo uno no va unido a lo otro. ¿Y no será que lo uno es para presionar lo otro? O sea, la movilización callejera para presionar la consulta popular. Lo que pasa es que es un arma de doble filo porque el presidente considera que tiene fuerza, tiene mayorías para movilizar al pueblo colombiano. Realmente el nivel de aceptación del presidente está bastante bajo y él de alguna manera se ha hecho el abanderado de la gran movilización del 2021. Y tendríamos que decir que esa gran movilización del 2021 no fue a favor de Gustavo Petro, fue en contra de Iván Duque. Entonces, tergiversa el presidente estos hechos que los llevaron a la presidencia. Eso es cierto, pero no es la única razón. Hay varias razones por las cuales podríamos explicar que Gustavo Petro haya ganado la presidencia de Colombia en el año 2022. José Luis. Bueno, abogado, pero entonces, ¿ahora qué viene? O sea, él cita movilizaciones en la calle, él dice que va a hacer la acción popular. ¿Cuál es el recurso jurídico que tiene Gustavo Petro para lograr salirse con la suya en esa acción? Bueno, lo primero es que efectivamente puede convocar al pueblo a movilizarse.
Sin embargo, como lo dije en la respuesta anterior, no estoy seguro que esa movilización sea masiva como él pretende. Él ya ha amenazado en otros momentos con sacar al pueblo, incluso hace un año largo amenazó al Congreso de la República que si no le aceptaban sus grandes reformas, entonces él movilizaría al pueblo y eso se quedó solo en palabras. La posibilidad de instaurar o de radicar la consulta popular es una figura constitucional y es una figura también desarrollada por la ley. Las leyes son las... Está en el marco constitucional. Sí, ¿no? está dentro del marco Sí. constitucional y dentro del marco legal. Las leyes son la 134 y la 1757, pero tendríamos que hacer una aclaración. Si efectivamente dos proyectos de ley que seguramente se van a hundir son susceptibles de preguntarle al pueblo su aprobación vía consulta popular. La respuesta constitucional es que no. Pues la consulta popular no sirve para aprobar proyectos de ley. Venga, profe, perdón que lo interrumpa, José, yo sé que la estoy embarrando ahí. Explíquenos qué se pregunta y cómo se pregunta en una consulta popular. El artículo 104 de la Constitución establece que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, previo consentimiento del Senado, podrá preguntarle al pueblo decisiones de trascendencia nacional. Entonces, lo que se le pregunta al pueblo es una posible decisión del presidente del gobierno nacional, en fin, no un proyecto de ley. María Andrea. Pero entonces, ¿qué se le preguntaría? Qué pena, María, para el caso de lo que pretende el presidente. Tendríamos que preguntárselo al presidente. Efectivamente, ¿qué es lo que le va a preguntar? Como en su momento se preguntó por el referendo de la paz. Pero no fue referendo, Eso fue plebiscito. Plebiscito, Fue exactamente. plebiscito. Sí. Pero La entonces, anticorrupción, ¿no? entre comillas, podría ser, el pueblo colombiano quiere que se haga una reforma a la salud, o el pueblo colombiano quiere que se haga una reforma laboral. Esa sería una posible pregunta en una... Podría ser una posible pregunta y las dos leyes establecen la posibilidad de que en aquellos casos donde la pregunta afirmativa, la respuesta por el pueblo, avalando la pregunta, requiera una ley, entonces lleva a que el Congreso tenga la obligación de tramitar una ley. ¿Y se puede hundir esa ley? ¿Se podría hundir esa ley? Pues la ley establece que se debe aprobar la ley, incluso si el Congreso no lo hace, podría hacerlo el Gobierno Nacional a través de un decreto con fuerza de ley. El asunto es que tanto la consulta popular como la ley tendrán control de constitucionalidad a cargo de la Corte. Maravilloso. María Andrea, ahora Qué sí. pena, María Andrea. Ahora sí. Profesor, hagamos un paralelo entre una consulta que hubo, que fue promovida por Claudia López, que era la consulta anticorrupción. Realmente en esa consulta eran varias preguntas, pero yo recuerdo que el proceso fue que primero tuvieron que recoger unas firmas, creo que fueron más de 4 millones de firmas, llevarlas al Congreso, el Congreso tuvo que votar, listo, hagamos la consulta. Fue y se le preguntó a la gente, había que sacar más de 12 millones de votos, la gente salió a votar, no alcanzaron el umbral y todo se derrumbó. Entonces, hagamos ese paralelo con esta consulta. ¿Cuántos votos se necesitarían popularmente realmente para que pueda cuál es pasar el la trámite? consulta? Y ese trámite, ¿cómo sería? Porque ayer el presidente Gustavo Petro decía algo, pues vamos a ver si la plenaria de la Asamblea le niega la voz, Congreso. del Congreso, del Senado en este caso, le niega la voz al pueblo, decía el presidente Gustavo Petro, advirtiendo que pues el Senado también puede decir, no venga, no vamos a hacer ninguna consulta, eso también puede pasar. Bueno, el trámite es diferente porque esta es una consulta cuyo origen es la voluntad del presidente. Como lo dije en la respuesta anterior, el sustento constitucional es el artículo 104 de la Constitución. El procedimiento es el siguiente: el presidente, con la firma de todos los ministros, debe hacer una petición formal al Senado de la República. Esa petición debe contener, por un lado, el texto de la consulta, debe contener también un informe que motive el porqué de la consulta y la posible fecha de la realización de la misma. El Senado tiene 20 días para estudiar la petición del presidente, prorrogables por 10 días más.
Eso significa... Hábiles. No, estamos hablando de Calendario. 10 días, estamos hablando de un mes, ¿de acuerdo? Listo. Pasado este mes, entonces el Senado tiene que rendir concepto y este es el gran reto que tiene para el tema el presidente de la República. Si no ha alcanzado las mayorías para aprobar grandes proyectos de ley en el Senado y en sus respectivas comisiones, pues difícilmente, teniendo en cuenta el antecedente de que él mismo dijo que rompía relaciones con el Congreso de la República. Entonces esto no le hace bien a su propuesta de una consulta O sea, de popular entrada si ya- necesita del Senado. De entrada ya está entrando de manera Claro, incómoda. hay ruptura de los puentes de comunicación. Pero supongamos que el Senado entonces Lo diga apruebe. que sí, lo apruebe y se requiere mayoría simple. Supongamos que el Senado lo aprueba, entonces el presidente tendrá 3 meses para organizar la pregunta, enviarla a la registraduría y que ésta fije la fecha y las condiciones para celebrar la consulta como ¿Cuántas tal. preguntas puede hacer? No, pueden ser varias. Pueden ser varias. Lo que pasa es que la historia del país ha demostrado que cuando se le pregunta al pueblo muchas cosas, el pueblo no responde. Pues pasó en el referendo del 2003, Sí, el señor. referendo de Álvaro Uribe, eran unas 15, 16 preguntas y solo pasó una. Entonces, mal haría el presidente y sus asesores en hacer un cuestionario complejo porque no respondería a las necesidades del pueblo. Entonces tenemos, la consulta será válida siempre y cuando participe una tercera parte del censo electoral. Estamos hablando de que en Colombia hoy el censo electoral está en unos 41 millones de habitantes, perdón, de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto. Eso significa que se necesitarían cerca de 14 millones de personas en una época o en una elección fría. ¿A qué me refiero con fría? No puede coincidir con otra elección. Entonces, sacar a 14 millones de personas de sus casas en una elección Y a donde... las carreras, porque a ya las casi carreras. termina el Pues periodo. es muy difícil, es muy complicado y difícilmente prosperará. Además, la consulta popular tiene una particularidad y es la abstención activa. ¿Cuántos Si votos yo no se quiero, necesitan? si yo no estoy de acuerdo con la consulta popular, mi mejor manera de hacer la votar. oposición es quedarme en la casa. Profe, venga, ahí María Andrea tiene Pero mucha razón en la ¿cuántos pregunta. votos se necesitan entonces para que pase? Porque yo recuerdo que en la consulta anticorrupción se pelaron por 500.000 votos y eran unas preguntas maravillosas. ¿Quiere que le rebajen el salario a los congresistas? ¿Quiere que no haya atornillados con el poder? Uno creía que, pues madre, ¿quién no va a ir a votar por eso? ¿Y cómo le parece que se pelaron? La mitad más uno de los votantes, siempre y cuando ¿Del censo participe... electoral? No, No, la de mitad los- más de uno de los los 12 votantes. millones. Pero para de que los sea 11 válida. millones No, incluso. la mitad más uno de los votantes, siempre y cuando participe al menos una tercera parte del censo electoral. ¿Qué necesitamos? Estamos hablando de cerca de 14 millones, perfectamente con 7 millones y pico. Con 7 millones. De Ganando, los- ganando Pero si sí, votan, ganando el pero sí, si ganando el votan sí. los 14 millones. Sí, votan los 14 Porque millones. pueden Los votar 14 12 millones y ya Y se no es pelaron. válido. Exacto. Así gana el sí. válido. Se hunde la Yo la veo consulta. difícil, Muy difícil. súper dura. Y para los malpensados, como en mi caso, Co- si lo que busca el presidente es que efectivamente no se la aprueben en el Senado y más adelante entonces diga, claro, vea, No no me quieren, en el Senado no quieren, ¿qué recurso tendría ahí el presidente de la República? Pues lo que pasa es que, a ver, una vez el gobierno radica sus proyectos de ley, pues el trámite idóneo es el que establece la Constitución en el artículo 157. Sí, el trámite legislativo está entre los artículos 150 a 170, junto con la ley quinta. ¿Qué podría hacer? Pues ya lo anunció ayer, anunció una consulta popular completamente innecesaria, fuera de contexto, porque las consultas populares no son para aprobar leyes o proyectos de ley. Para eso está el referendo aprobatorio. Entonces, mal hace el presidente de la República en indicar una ruta equivocada para un proceso que de alguna manera está marcado por su insatisfacción o su frustración por no haber alcanzado esos grandes cambios prometidos. Pero tendría otro recurso. Si en el Senado no le pasa, dado que no tiene mayorías en el Senado, tendría otro recurso para tratar de que esas reformas le pasen.
No, no, si se hunde en el Senado, al menos estamos hablando del trámite legislativo. ¿Podría presentar otro proyecto de ley? Podría presentar otro proyecto de ley, pero ya los tiempos no le dan. Porque recuerden que la presidencia de Gustavo Petro termina el 7 de agosto del año entrante. Ahora, se ha hablado que el Ministerio del Trabajo está ya pensando en una serie de decretos para intentar implementar parte de lo que estaba en esa reforma laboral que hoy está virtualmente hundida. Ese creo que es un mecanismo, José, que tiene el presidente para intentar pasar esa reforma laboral, no hacerlo por el legislativo, sino vía decretos, empezar a implementar ciertas de las funciones. Pero si fuesen decretos con fuerza de ley, tienen control de constitucionalidad a cargo de la Corte. Pero si son decretos reglamentarios de leyes, es decir, no tienen fuerza de ley, también tienen control de constitucionalidad a cargo del Consejo de Estado. Dice el artículo 237, numeral segundo de nuestra Constitución, que corresponde al Consejo de Estado conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos del Gobierno Nacional que no sean competencia de la Corte Constitucional. Profe, me voy a devolver al tema de la Comisión Séptima, del Senado, por supuesto, que estamos hablando del Senado. La componen 14 congresistas, 14 senadores. 8 de ellos firmaron la ponencia negativa, es decir, la que solicita el archivo de 4 ponencias que existen, de otras 3 que habían, si no estoy mal, si no me fallan los cálculos. 8 son la mitad. Más 1. La ley quinta dice que si se da votación y hay empate, procede repetir la votación. Y si se volviese a repetir la votación y volviese a haber empate, ahí sí se da por archivado o por hundido, para que tengamos pues como los términos por archivado ese proyecto de ley. Pero algo puede pasar en la votación, vuelvo, insisto, no se precipitó el presidente a salir a anunciar que va a convocar esa consulta popular. El presidente suele precipitarse. Por ejemplo, antes de anunciar la consulta, dijo que si no se aprobaban estas reformas, rompería con el Congreso. Entonces, lo hace en un momento de calor, de efervescencia, y luego encuentra un plan B. Y el plan B fue la consulta popular. Entonces, efectivamente, mal hace el presidente de la República al adelantarse de esta manera a algo que todavía no está consumado. Profe, usted nos dice que la consulta popular es un procedimiento inadecuado para lo que pretende el presidente de la República. Si eventualmente la consulta popular se la aprueban, pasa, se la votan, la mayoría del censo electoral que debería votar lo vota positivamente, al no ser esto el procedimiento indicado, ¿en algún momento la Corte podría tumbarlo? Podría ser porque las consultas populares del orden nacional, como es esta, reitero, acorde al artículo 104 de la Constitución, tienen control de constitucionalidad posterior a cargo de la Corte. Profe, ¿cómo garantizar lo que se va a preguntar? Le voy a poner el ejemplo puntual. José Fernando Gil decía, pueden preguntar, ¿quiere usted una reforma laboral? Hombre, y puede que la respuesta sea sí, pero ¿cuál reforma? ¿Cómo garantizar que la pregunta es lo suficientemente puntual, clara, específica, para que no se abra una puerta a un montón de fantasmas que pueden ocurrir? Vuelvo e insisto, la gente puede querer una reforma laboral, pero no esa. Puede querer una reforma a la salud, pero no esa. ¿Cómo garantizar esa pregunta? Aquí el gran filtro es el Senado de la República, que es la autoridad encargada para avalar la consulta. Y perfectamente el Senado puede decir no. Consideramos que esa no es necesaria, porque que es que no ahí es una paradoja, porque es por el Senado que no se aprueba la reforma, pero para poder someter eso a consulta popular tiene que dar autorización el Senado. Claro, pero tiene que ver con la estructura del modelo colombiano. Ajá. Resulta que pues, Petro preferiría que esa consulta fuese avalada por la Cámara. Claro. Porque las fuerzas le son más favorables en la Cámara. Pero nuestra Constitución no establece que el aval venga de la Cámara, sino del Senado. Profesor, explíquenos algo. Digamos, pasa la consulta, hacen la pregunta que no sabemos cuál va a ser, pasó el umbral de votos necesarios. ¿Qué ocurre luego de eso?
el Senado, la Cámara tendría que legislar de acuerdo a un proyecto que se pase, o ya queda por sentado entonces la reforma laboral, en este caso la de la salud, que es la que él No, quiere? las leyes 134 y 1757 expresamente establecen que en caso de que el tema que fue objeto de consulta requiera de una ley, entonces se debe tramitar la ley. Y hay 3 meses para tramitar esa ley. Y que si no lo hiciere, perdón, en el siguiente periodo. ¿De acuerdo? Entonces Sí. estamos hablando del periodo actual y hasta el siguiente periodo. Y si el Congreso no lo hiciere, entonces podrá el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, en un plazo de 3 meses, expedir un decreto con fuerza de ley. ¿Qué antecedentes tenemos que un presidente haya propuesto una consulta popular? No. Tenemos varios presidentes que han acudido a mecanismos de participación ciudadana. Álvaro Uribe lo intentó en el 2003. De 15, 16 preguntas, solamente una pasó el umbral. El del 2010 se le hundió en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo declaró inexequible. La ley de convocatoria a los colombianos para un tercer periodo de Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos intentó el plebiscito del 2016 y triunfó el no. Entonces, la experiencia en vigencia de la Constitución del 91 de nuestros presidentes intentando mecanismos de consulta popular no es muy favorable para ellos. Profe, en esas preguntas, ¿el plebiscito tenía opción, sí o no? Triunfó el no, que era lo contragobierno. En esta consulta popular, ¿la gente puede salir a votar en contra? ¿Hay opción de votar en contra, en decir Sí. no, rechazo, o todo el que vote está de cierta manera avalando No. esa consulta popular? No. y la La pregunta tiene que estar estructurada de tal manera que permita la respuesta sí o no. Perfecto. Entonces, efectivamente es posible, si yo no estoy de acuerdo con la consulta, marcar el no, pero como la abstención En el momento activa de votar el es no, tan usted avala. importante, entonces es completamente deseable que yo me quede en mi casa Que quien no lo para no vaya a aprobar, avalarla, perfecto. para no avalarla. Por eso es que no existen estímulos electorales para la consulta popular. Claro. Profe, en el plebiscito usted lo terminó el no, o mejor, ganó el no, pero nos terminaron imponiendo El sí. sí. el sí. No cabe la posibilidad que acá la gente salga y vote y triunfe el no y nos termine por algún método el presidente imponiendo las reformas. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un poquito de memoria histórica, ¿sí? Regresar al 2016 y recordar que lo que hizo Juan Manuel Santos fue citar a líderes del no para reorganizar el acuerdo, algunos puntos del acuerdo, y eso a su vez se llevó al Congreso de la República. Entonces, podríamos quedarnos debatiendo, discutiendo si esto fue válido o no es válido. Sin embargo, sí hubo una participación de quienes representaban el no y sí hubo un trámite constitucional de alguna manera avalado por el artículo 3 de nuestra Constitución, que establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce por sí mismo o a través de sus representantes. Entonces esto terminó siendo una validación por representación. Ah, ok. Sí, Profesor, O sea, no lo aprobó el pueblo, pero los representantes sí. sí, los Claro. representantes del no. Claro, los representantes representantes de no y el Congreso de la República, Ok. teniendo en cuenta que los acuerdos de paz no requieren aval del pueblo, no requieren refrendación. En ninguna parte de la Constitución se establece eso. Sin embargo, desde antes, O sea, Juan Manuel se Santos... equivocó Juan Manuel Claro, Santos. por Al supuesto, tratar, claro. por supuesto. Bueno, quiso hacerlo popular y... Fue un mal cálculo Mal desde el cálculo. principio. José, usted tenía pregunta. No, era eso. Era Sí, esa, María Andrea. profesor, ¿qué será entonces lo más difícil para el presidente Gustavo Petro poder pasar al Senado? Porque aunque haya roto esas relaciones, él tiene que pasar una propuesta al Senado. Tiene que redactar, o sea, tendrá que redactarlo a manera de propuesta, a manera de cómo se debería redactar esa propuesta de consulta. No, ese es el gran obstáculo que tiene Gustavo Petro, porque la comunicación con el Congreso en general y el Senado en particular está rota. Y ahí hay responsabilidad tanto del presidente
como del Congreso de la República. Entonces, frente a una comunicación rota, pues es muy difícil que el Senado le marche a una iniciativa de Gustavo Petro. Entonces, seguramente esto no llegará a ninguna parte. No llegará a ninguna parte, pero nos desgastaremos durante unos 3, 4 meses, 5 meses en el proceso de aprobación o no de esta consulta popular. Profe, yo le quiero leer. Artículo 3, Constitución Política de Colombia, Sí. usted ya lo citó, lo quiero leer. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Salir a marchar es una forma del pueblo ejercer su poder. Marchar es el ejercicio de un derecho constitucional. Entonces, no podemos satanizar la movilización social, porque es un derecho constitucional consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución. Lo que pasa es que en un país como Colombia hemos equiparado la movilización social a actos de vandalismo, y son dos cosas completamente diferentes. Entonces, movilización social, sí, como ejercicio de un derecho. Vandalismo, no, porque de alguna manera es la ocurrencia de delitos. Pero insisto, convocar a las marchas, convocar a las calles, la movilización callejera, como dice el presidente, eso representa un ejercicio del poder. Es decir, si ellos salen a marchar, entonces ya se da por entendido que el Congreso tiene que legislar lo que esos marchantes estén diciendo porque es el pueblo el que está marchando. No, no. Así no funciona el Estado constitucional y democrático de derecho. En el Estado constitucional y democrático de derecho, hasta el pueblo tiene límites. En esa sentencia, por ejemplo, la C-141 del 2010, que fue la que declaró la inexequibilidad de la ley que convocaba a los colombianos para un tercer periodo de Álvaro Uribe, la Corte es enfática en decir, si el pueblo pretende reformar la Constitución vía referendo, debe respetar las reglas que regulan el referendo reformatorio de la Constitución, contenidas en la Constitución y en la ley. En pocas palabras, hasta el pueblo tiene límites. Hasta el pueblo tiene límites. José. Pero yo quería cambiar de tema. Sí. Pasar al tema de PM. ¿Hasta dónde llegan los poderes del presidente cuando solicita investigar a empresas públicas de Medellín? Inspeccionar a empresas públicas de Medellín, luego del fallo en el que se embargan las cuentas de la nación? ¿Hasta allá llega el poder de un presidente de la República? No, las funciones, el artículo 121 de la Constitución dice que ninguna autoridad del Estado, incluyendo el presidente, podrá cumplir funciones diferentes de las que le atribuye la Constitución y la ley. Entonces, esta medida, que es claramente una retaliación contra ese rifirrafe que tiene con el alcalde del distrito de Medellín, entonces está por fuera de derecho. Entonces, mal hace el presidente de la República a la hora de politizar la decisión de un juez de la República. Pero, de alguna manera, también lo que hace el alcalde de Medellín es alimentar aún más esta discusión, este enfrentamiento que tienen, y difícilmente alguien gana, pero perdemos los antioqueños. Pero entonces, si la entiendo bien, ese es un anuncio que se va a quedar solo en el anuncio, que no se puede ejecutar. Podría ejecutarse, pero sería ilegal. Sería ilegal, sería inconstitucional, sería un acto contrario a derecho. Okay, perfecto. María Andrea. Profesor, esta función de inspección, ¿cuáles serían los pasos, si nos puede profundizar? Porque él decía, bueno, yo como presidente de la República puedo determinar algunas inspecciones sobre los servicios públicos, y lo hace entonces la solicitud a través del Ministerio de Minas, pero ¿qué significa inspeccionar? ¿Qué van y miran? ¿Qué documento? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que pasa es que como es una decisión, impulso, Sí. es una forma de desquitarse por una situación polémica, por una situación que enfrenta al alcalde y enfrenta al presidente, como lo dije en la respuesta anterior, está por fuera de derecho. Entonces, mal haría yo en decirle cuáles son las etapas, sabiendo que lo que la origina, lo que la justifica, está por fuera de derecho. Entonces, eso se quedará en
en palabras del presidente, en palabras del ministro, pero como carece de sustento jurídico, no puede llevar a una sanción efectiva. Y en caso de que haya una sanción por fuera de derecho, para eso están los jueces. Fuera de Muy bien. José. O sea, eso quedaría en manos de los jueces. Eso no hay la posibilidad de que el presidente ordene inspeccionar, en el ministerio hagan la inspección y en algún momento en las altas cortes digan, no señor, usted no puede inspeccionar a... Perfectamente. Lo que pasa es que no solamente estarán, digamos, los mecanismos establecidos por la ley, puede ser los medios de control de nulidad, en fin, sino que también en todo caso donde haya vulneración al debido proceso, puede estar una acción de tutela, Pues, donde la profe- última palabra la tiene la Corte Constitucional. Pues, profesor David Mendieta, agradecerle por la explicación, agradecerle por su tiempo y por ayudarnos a entender un poquito más todo lo que está sucediendo con estas convocatorias y declaraciones del presidente. Lo último, qué Última pena, pregunta. Andrea. Es que ahorita el profesor decía y me generó curiosidad, bueno, eso es un recurso constitucional. En algún momento esos recursos constitucionales pueden poner, digamos, en aprietos, ya sea a los ciudadanos o a un presidente de turno, de acuerdo a los intereses, porque muchos están satanizando, ay, ¿cómo mando a hacer una consulta popular? Pero usted dice, hombre, es que está en la Constitución, ¿qué hacemos? Ah, no, lo que pasa es que al igual que los derechos son para ser ejercidos. Entonces, el problema no es ejercer un derecho, el problema es hacerlo de manera arbitraria. Entonces, creo que este es un llamado al presidente de la República para que de alguna manera esté consciente de lo que significa una consulta popular y de los alcances de la misma. Pero mal hace el presidente a la hora de, cuando algo no le sale como él quiere en el Congreso de la República, amenazar con movilización social. Claro que es un derecho. O amenazar con consulta Pero eso está popular. alejado de la Claro que consulta, es la un de- movilización está... No, son dos cosas independientes, Son pero completamente posibles. Y no se pueden satanizar, pero no se puede tampoco abusar del derecho. Entonces, ¿Eso quién lo paga? ¿La registraduría? lo pagamos los colombianos con impuestos. ¿Cuánto Estamos puede, hablando cuánto de puede costar? 500 mil millones de Debe pesos. salir Y costosísimo. en momentos Millones de en los que precisamente las finanzas de la nación no son las No, mejores. pues, Medio billón. Con de esos pesos. 500.000 cojan 483.000 y se los mandan al metro de Medellín. Por Que es ejemplo. lo que le Saldamos debe el una año deuda. pasado. Y ahí vamos saldando cositas. Al metro del 80 puntualmente. Sí, al metro. Al metro del 80 puntualmente. Nos quedó más debate que soluciones, profe. Suele suceder. Profesor David Mendieta, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto.